Ya, ya. Ahora ya tenemos grabando y voy a poner aquí la pantalla también para que se pueda ver el texto. Y aquí estamos en Mateo Teo. 27, versículo 57. Leemos aquí el título, como vemos aquí, Jesús es sepultado. Cuando cayó la noche, llegó un hombre rico, natural de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. José pidió a Pilato el cuerpo de Jesús y Pilato mandó que se lo dieran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había sido excavado en la peña. Después hizo rodar una gran piedra para cerrar la entrada del sepulcro y se fue. Estaban ahí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Lo que nos damos cuenta aquí que había personas también de la élite, ¿no? Porque ese José de Arimatea era realmente una persona rica y él no consentía en el consejo que había y realmente él siguió en su corazón a Jesús, pero tuvo miedo, tuvo temor. Realmente en Juan, la paralela, eh, el texto paralelo, vemos aquí en Juan 19, vamos a ir al texto paralelo, porque lo interesante es bueno, aquí parece que cambió. El texto paralelo en Juan 19:38 nos revela alguna información adicional. Em, También tenemos que pensar que los primeros tres evangelios, que se llaman los evangelios sinópticos, fueron escritos en los años 40, 50, 60, tal vez, en un tiempo en el cual las personas de las cuales se está hablando estaban todavía viviendo. Entonces, a veces estaban como protegiendo a las personas porque había persecución. Un ejemplo tenemos en Simón Pedro, que sacó la espada, nos acordamos, ¿no? En la noche cuando Jesús fue capturado y él sacó la espada y hirió una persona que estaba ahí, que era Malco, el siervo, ¿no? Que estaba ahí y le cortaba la oreja derecha. Entonces, en los tres evangelios, Mateo, Marco y Lucas, no menciona el nombre de Pedro. En cambio, Juan sí lo menciona. Juan dice entonces Simón Pedro, que tenía una espada, ¿no? Em, Porque Juan escribió mucho más tarde. Tenemos que saber que Juan escribió más o menos, podemos decir, en los años 80 y algo, se supone que él escribió el Evangelio. Entonces, mucho más tarde que todas estas personas ya no vivieron. Y lo mismo me parece que es con Nicodemo, porque Nicodemo, por ejemplo, aquí en Mateo no fue mencionado. En cambio, aquí en el Evangelio de Juan, Nicodemo es mencionado. Pero al mismo tiempo dice aquí, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque lo mantenía en secreto por miedo a los judíos. Siempre cuando dice en el Evangelio de Juan a los judíos, bueno, siempre no, pero mayormente se refiere a la élite, ¿no? De los judíos.
Y claro, ellos ya habían determinado, el que sigue a Jesús será echado de la sinagoga. Eso vemos también en el hombre que fue nacido ciego, como es mencionado, ¿no? Ahí en ese contexto. Entonces, por miedo, ya no se declaró abiertamente, pero ahora, en esa situación tan extrema que Jesús fue crucificado, pues ya salió la luz. Y lo mismo pasa a Nicodemo, porque dice aquí, y vino también Nicodemo, aquel que en una ocasión había visitado a Jesús de noche. Nos acordamos tal vez en Juan capítulo 3. Ahí de noche buscaba a Jesús y quería saber más. Y Jesús le enseñaba sobre el nuevo nacimiento. Más tarde también, cuando estaban hablando mal de Jesús, era Nicodemo el que dice, bueno, pero ¿se juzga antes de interrogar profundamente a una persona? Entonces le dijeron, bueno, ahí nada, nada bueno y ningún profeta viene de allá, ¿no? De Galilea. Y ahora la tercera vez aparece aquí. Este Nicodemo en su corazón ya creía. Era un proceso que él tuvo y él también estaba ahí. Vino con José de Arimatea y vemos que traía un compuesto de mirra, de aloes, como de unos 30 kilos de peso. Y tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en vendas de lino con especias aromáticas, según acostumbraban a hacer los judíos para sepultar. Y realmente eso se sabe que era así, ¿no? Que tenían esta forma de sepultar. Quiero aquí agrandecer un poco, así. Em, entonces ellos sí tenían esta forma de sepultar a sus muertos. Entonces, en este tiempo nos damos cuenta que los discípulos, por lo menos esos dos, José de Arimatea y también Nicodemo, que en su corazón ya seguían a Jesús, pero por miedo, ¿no? A la élite, por miedo de represiones de los judíos líderes, estaban todavía en secreto, en este momento ya salieron a la luz. Pues ya era claro, ellos ya dijeron, no, no, esto va muy en serio y aquí realmente la cosa va a vida y muerte. Y entonces, eh, claramente declararon que ellos seguían a Jesús. Y ese José de Arimatea, una persona muy rica, dice aquí, y vamos a volver al texto de Mateo. Eh, Eso dice aquí, un hombre rico, y este hombre tenía ya preparado, como vemos aquí, su sepulcro, un sepulcro nuevo que había excavado en la peña. Y eso era también una costumbre que ellos tenían. Justo en el Talmud, el escrito, ¿no? de los judíos, se puede leer más o menos el tamaño que ellos dijeron. Había un tamaño mínimo de un sepulcro que excavaron para entrar en la peña y había como una cámara ahí a un lado y los como nichos, ¿no? Para poner ahí a los muertos. Y los muertos los pusieron ahí un tiempo, digamos 1 año, 2 años máximo, y después, cuando ya quedaron solamente los huesos, tenían, se llama un osario, eso era una caja, y en esta caja metieron todos los huesos y guardaron eso. Y estos osarios también se encontraron. Arqueológicamente se encontraron esos osarios con los huesos. Y, pero primeramente lo que ellos hicieron era, como vemos aquí, lo ungieron, lo envolvieron en una sábana limpia, pero como hemos visto aquí en Juan, como dice aquí, un compuesto de mirra y de aloes. Y nos acordamos de la mirra
también era uno de los regalos de los tres reyes. ¿Se acuerdan de Mateo capítulo 2? Cuando vienen los reyes del este y traen estos regalos, oro y también mirra. Y esa mirra allá es como una señal de lo que va a sufrir, porque la mirra se usaba, como vemos aquí, para el sepulcro. Pero bastante, porque 30 kilos de peso es bastante, ¿no? Es como embalsamarlo y lo envolvieron, ¿no? Como dice aquí, en vendas de lino, con esas especias aromáticas. Justo era, claro, obviamente, para que no haya ese olor tan fuerte en los primeros días. Y después lo dejaron, obviamente, allí, como he dicho antes, un año o tal vez también un poco más. Ahora, lo que sí sorprende, es que normalmente los que fueron clavados en la cruz terminaban en una fosa o terminaban en el Valle del Hinón, se llama, por donde siempre, o por donde echaban toda la basura. Y eso estaba siempre quemando. Se llama también el nombre de Gehenna. Y la Gehenna, Jesús lo utilizaba como un símbolo del infierno, porque siempre había fuego ahí. Ahí se quemaba toda la basura, pero también se quemaban esas personas que estaban clavados ahí, que no eran dignos, digamos, de tener una sepultura normal. Las personas, porque cada persona que estaba clavada en la cruz se consideraba como maldita. Pero cuando nos acordamos de Isaías, vamos a Isaías, Isaías capítulo 53. Entonces es el capítulo por donde vemos el sirviente, de los cuatro cánticos del siervo de Dios, es el cuarto cántico y habla del siervo que sufre. Y dice aquí en el versículo 9, se dispuso con los impíos su sepultura. Y ahora viene, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni su boca profirió mentiras. Es interesante, ¿no? Esa profecía que era más de 700 años antes que Isaías recibió del Señor. Entonces dice claramente, se dispuso con los impíos su sepultura, porque claro, estaba clavado en la cruz. Y por eso no se encontraban, digamos, restos de gente crucificada allá en el Medio Oriente. Pero curiosamente, hace unos años sí encontraron un osario de una persona que sí fue clavada en la cruz. Parece que era una persona los cuales la familia rescataron el cadáver y lo sepultaron. Y ahí es donde se ve también los clavos, ¿no? Por donde estaban ahí metidos. Ahí se ha podido aprender más, ¿no? Acerca de cómo fueron clavados, ¿no? Ahí en la cruz. Pero justo dice, más con los ricos fue en su muerte. Y es interesante, ¿no? Que dice José de Arimatea, ¿no? Un hombre rico, ¿no? Interesante que esta profecía aquí se cumple realmente literalmente. Ahora, otra cosa es ¿por qué lo sepultaron ya? Porque normalmente el que estaba clavado en la cruz podía durar 2 o hasta 3 días. Imaginarse, ahí agonizando tanto tiempo. Pero ahora la cosa era de que era Pascua. Y como dice en Levítico 23, a la Pascua sigue la fiesta de los 7 días sin levadura. Y el primer día es una gran fiesta y un gran sábado. Al mismo tiempo era también sábado. Y por eso los judíos
dijeron, no, 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 en este día eh, nadie puede quedarse colgado en la cruz. Tenemos que quitar a los muertos. Y por ello también a los dos que estaban al lado, uno de la izquierda, el otro de la derecha, el uno creía, el otro no creía, ¿no? Eso nos es revelado en Lucas, ¿no? Fueron quebrados los huesos, ¿no? De abajo, de la pierna, de abajo. Y entonces ya no pudieron sostenerse y se ahogaron. Y por eso ya murieron. Y bajaron a los muertos en ese mismo día, porque estamos aquí ahora en el viernes, ¿no? Nos acordamos que a las 9 fue clavado en la cruz. A mediodía, a las 12, vino la oscuridad. Hasta las 3 que Jesús exclamó al final, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero también después pudo exclamar, es consumado. Él ahí ya realmente pagó para nuestros pecados. Y a las 3 Él dio su vida. Como Él dijo antes, nadie me lo va a quitar. Yo lo doy. Tengo el poder de dar y de recoger otra vez la vida, ¿no? Entonces ahí Él falleció y justo Pilato se queda atónito, dice, pero ¿cómo es que ya está muerto, ¿no? No es normal, ¿no? Tan rápido, pero era porque Él entregó su vida. Y justo como dice, ¿no? En la palabra de Dios, en Deuteronomio 21, em, podemos leer esto, Deuteronomio 21, 23. Dice aquí, tal vez sea del 21, si alguien ha cometido algún crimen digno de muerte, lo hacéis morir colgado en un madero. Eso está ahí, ¿no? En Deuteronomio 21. Y luego dice, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día. Porque maldito por Dios es el colgado. Así no contaminarás la tierra que es el Señor, tu Dios, te da como heredad. Entonces no dejaréis que su cuerpo pase la noche. Y por eso también basado en ese versículo, ellos pidieron que podían coger el cuerpo. Ahora tengo aquí una imagen em, y esta imagen, vamos a engrandecerlo, es de la iglesia que se llama de la Sagrada Sepultura en Jerusalén. Tuvimos el privilegio de estar ahí. Esto es la fachada de afuera. Aquí se entra y aquí abajo se ve un poco cómo es esta iglesia. Porque esta iglesia fue hecha justo en este lugar por donde se supone que es la roca de Gólgata. Así que se entra y ahí está la roca de Gólgata. Luego se sigue y se baja y ahí está la tumba de Cristo. Bueno, había un montón de personas que estaban ahí y lastimosamente las personas también están como idolatrando el lugar, que obviamente no está bien. Pero para que sepan que en el tiempo de Cristo, esta parte estaba todavía fuera del muro de la ciudad, justo al paso, porque ahí se pasaba, era un camino. Y siempre los romanos crucificaban ahí al lado de un camino por donde la gente pasaba para que vieran, ¿no? Para que se asusten, para que tengan miedo, para imponerse, ¿no? Y eso era aquí, ¿no? Más adelante ahí era la puerta antigua, digamos, del muro, ahí pasaban, ahí al lado de esa roca. Pero más tarde, en la Edad Media, fue ampliada toda la ciudad de Jerusalén y se quedó dentro de la ciudad. Y claro, hicieron luego esta iglesia, que se llama eso, la iglesia del Santo Sepulcro.
Em, y el que tiene oportunidad para ir ahí a Jerusalén algún día, eh, sí es bueno para visitarlo y verlo ahí, pero no para idolatrarlo. Muy importante. Bien, entonces ya vemos cómo Dios utilizó, ¿no? José de Arimatea también utilizó a Nicodemo, eran personas influyentes, personas eh, con riqueza, y justo este José ya tenía su tumba, digamos, preparada, pero él estaba dispuesto a decir, no, yo doy mi tumba para mi Señor. No sé si él estaba en ese momento consciente de que el Señor iba a resucitar. Vamos a ver ese punto también ahora más tarde. Ahora, si seguimos el texto, ya habíamos leído en el 27, estaban ahí María Magdalena y la otra María, sentadas delante del sepulcro. También es un hecho interesante de que los evangelios mencionan las mujeres, porque tenemos que pensar y tener en mente que en aquella época, entre los judíos, las mujeres no tenían mucho valor. Y lastimosamente, los hombres, bueno, tal vez no todos, ¿no? Pero tenemos esos relatos de que estaban orando, dando las gracias a Dios por muchas cosas, obviamente porque eran judíos, pero también los hombres estaban dando gracias que no eran mujeres, imagínense. Entonces, más sorprende que en los evangelios están mencionadas las mujeres y de una forma positiva, de una forma que se ve que tenían fe, que eran entregadas. Y justo esta María Magdalena, entregada. Y leemos en Lucas acerca de ella, Lucas 8, capítulo 8, versículo 1. Lucas capítulo 8, versículo 1. Aquí cuenta de cómo Jesús estaba caminando, ¿no? Por las ciudades en su servicio público, porque también tenemos que pensar, a veces, sobre todo en las Biblias de los niños, se ve Jesús con sus 12 discípulos, solitos, ¿no? Ahí, pero no es así. Jesús caminaba con mucho más gente. Eso tenemos que estar consciente. Claro, a veces estaba a solas con sus discípulos, pero normalmente cuando él se movía dentro del país, él se movía con mucho más gente que preparaban los lugares, etcétera. Y justo eso es lo que dice aquí. Aconteció después que Jesús caminaba por ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Le acompañaban los 12, claro que eran los apóstoles, y dice también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. Y ahora menciona a María, María a la que llamaban Magdalena, porque ella venía de Magdala. Magdala era un lugar al lado del lago de Genesaret, más o menos cerca, ¿no? Ahí de donde es hoy Tiberias o Tiberias, ahí al lado está Magdala. Eh, Ella venía de ese lugar y dice aquí, esta María Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Imagínate, esa pobre estaba endemoniada, em, maltratada de esos demonios y sufriendo, y Jesús la libraba a ella. Y ella de agradecida siguió al Señor Jesús. Y era una persona muy fiel y como más tarde lo vamos a ver también en la resurrección, la primera persona a la cual el Señor se le mostraba era María Magdalena. Ahora, todas las historias que la gente se inventa acerca de la relación de María con Jesús, hay un montón de mentiras, lastimosamente. Y al final, no solamente es una mentira, son blasfemias que dicen. Así que nada de eso hay que creer
sino esa relación es una relación pura y esa María de Magdalena, la María Magdalena, como hoy la conocemos, ha sido una mujer entregada, espiritual y útil para el Señor. Vemos aquí también que había más mujeres, ¿no? Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes. Era una persona influyente, una persona que tenía plata, que seguramente ayudó también, ¿no? Para que tengan lugar, espacio para dormir, para la comida, etcétera. Luego, otros, Susana y otras muchachas y otras, perdón, y otras muchas que le servían y le ayudaban con sus propios bienes, ¿no? Aquí vemos que hay ambas cosas, ¿no? Podemos servir al Señor con los dones que Dios nos ha dado, con el tiempo que tenemos, con la fuerza que tenemos, pero también dice aquí con los bienes que tenemos, que Dios nos ha dado, porque somos administradores, ¿no? De todo lo que tenemos. Entonces volvemos, esta es la María Magdalena. Ahora la pregunta realmente es ahora, ¿quién es esa otra María? Aquí dice solamente la otra María. Y ahora hay que investigar un poco, ¿no? Y decir, bueno, ¿y esa María por dónde encontramos? Vamos a subir en el texto un poco al versículo 40. Volvemos ahora a Mateo 27 y en el versículo, vamos a ver, no, perdón, vamos a Marco, mejor Marco, porque Mateo no lo dice, Mateo no da muchos detalles. Justo tenemos que ver que cada evangelista tiene un carácter propio. Mateo, en su narración, eh, es muy escaso con los detalles. Podemos decir, él va al grano, a lo más importante. Y lo más importante para él es demostrar que Jesús es realmente no solamente el Hijo de Dios, sino el Rey, el Mesías, el ungido de Dios. Eso es para él muy importante. Hay muchas paralelas entre Mateo y Marco, pero curiosamente Marco tiene más detalles, a veces curiosos, muy interesantes. Y también tenemos que estar conscientes de que Marco no estaba en ese momento entre los discípulos, pero Marco estaba mucho tiempo con Pedro. Entonces el Evangelio de Marco, él ha podido recibir mucha información directa de Pedro. Y eso en muchas ocasiones uno se da cuenta. Vamos a Marco 15 al 47, y esta es la paralela de lo que estamos leyendo ahora, cuando Jesús es sepultado. Y él dice María Magdalena, y él no dice la otra María, sino dice María, la madre de José. Marco 15, 47. María, la madre de José, y miraban dónde se ponía el cuerpo. Ahora vamos en el mismo evangelio, un poquito más arriba, en la escena por donde Jesús todavía está clavado en la cruz. Y ahí en el 40 dice, también había algunas mujeres mirando de lejos. Entre ellas se encontraban María Magdalena, y ahora viene esa otra María. María, la madre de Jacobo, el menor, y de José. Entonces vemos aquí, esta María es la madre de Jacobo el menor y de José. Aquí abajo solamente dice de José, pero se supone que es la misma María. En ese tiempo había muchas mujeres que se llamaban María. Ahora, ¿por qué? Muchas veces los padres dan nombre a los hijos y sobre todo también en ese tiempo en honor de personas bíblicas de antes. Por ejemplo, Saulo, ¿no? Saulo era del rey Saulo porque él era de la tribu de Benjamín, entonces por eso se llamaba Saulo.
eh, que, que es Saúl, ¿no? En hebreo. Y María es el mismo nombre de Miriam, porque Miriam, la hermana de Moisés, eh, estaba muy estimada, una mujer muy estimada, y por eso muchos le daban a sus hijas el nombre de Miriam. Ahora, como el Nuevo Testamento está escrito en griego, ahí está María, porque María es en griego. Por eso tenemos hoy María, ¿no? Y no Miriam. Pero es el mismo nombre. Por eso hay tantos María, porque uno dice, bueno, pero ¿cuántas Marías hay, no? Em, Porque hay otras más, ¿no? Pero esta María, la madre de Jacobo, el menor. Ahora la pregunta es, ¿sabemos algo más de este Jacobo el menor o tal vez de otros más? Ahora lo interesante cuando ahora vamos a Juan 19, vamos a la paralela otra vez de Juan 19:25. Entonces, dice aquí, esa es la paralela. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, que era María, la hermana de su madre, que no se dice ahora el nombre, luego María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Ahora vemos, esa María, mujer de Cleofás, parece ser la misma que hemos visto antes, esta misma María. Ahora, ¿cómo podemos ahora combinar? Vamos otra vez a Marco y vamos a ver los nombres de los discípulos. En Marco 3, versículo 16, tenemos la lista de los 12 que Jesús escogió. Marcos 3:16. Los 12 fueron Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, que es piedra, ¿no? Luego Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacobo, esos dos hermanos, a quienes llamó Boanerges, es decir, hijos del trueno, eh, porque eran impulsivos también. Luego Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, y ahora dice Jacobo, hijo de Alfeo. Ahora, lo interesante es que Cleofás realmente es una traducción que viene del griego klopas. Pero Clopas realmente es una traducción del arameo al feo. Entonces, claro, a primera vista, aquí en la traducción uno no se da cuenta de que realmente es el mismo nombre. Entonces vemos que este Jacobo, hijo de Alfeo, es realmente este Jacobo el menor, porque como había también muchos Jacobos, porque claro, Jacobo era obviamente por Jacobo en el Antiguo Testamento, que era Israel, ¿no? Que era el padre, digamos, de la nación de Israel, ¿no? Jacobo, que Dios le dio el nombre Israel. Entonces por eso hubo también muchos Jacobos. Y claro, Jacobo, el hijo de Zebedeo, en cierta manera era el que era más conocido. Y después Jacobo, el hermano, o podemos decir medio hermano, ¿no? De Jesús, que después recibió el nombre Santiago. Tenemos la epístola de Santiago, que es el mismo nombre, es de Jacobo, San Jacobo, y lo abreviaron en la Reconquista los españoles a Santiago, ¿no? Cuando gritaron por Santiago, ¿no? Porque Santiago es el patrón de España, ¿no? Ahora, este Jacobo es el hijo de Zebedeo y el otro Jacobo es el hermano de Jesús, ¿no? Que recién se convirtió cuando Jesús murió y resucitó, pero después fue anciano en la iglesia de Jerusalén y nos dejó también la epístola a los Santiago. En cambio, este Jacobo de Zebedeo fue decapitado en Hechos capítulo 12. Podemos leer esto de un nieto de Herodes. Em, pero este Jacobo, hijo de Alfeo, se llama el Jacobo el menor, es el que
encontramos aquí en el texto de Juan. Perdón, tenemos que ver aquí. Mujer de Cleofas dice aquí, y lo otro creo que era en Marcos 15:40. María, la madre de Jacobo el menor, ¿no? Y de José. Bien, ahora ya hemos identificado quién es esta otra María. Y quiero así como animar, Hans, ¿no? ¿pu- ¿puedo hacer Sí, una preguntita? sí, claro. Si he seguido toda la familia, esta María era entonces hermana de la madre de Jesús. Em, Se piensa que podría ser, pero no es 100%. No es Ah, que 100%. creí que habíamos leído en algún sitio Ujú. Sí, María, la hermana de Jesús, o sea, perdón, con ella estaba María, la madre de Jesús, y María, la mujer de Cleofás. Cleofás, sí. Sí, pero lo que, o digamos, lo que es una interrogación es normalmente no dieron el mismo nombre. Es como nosotros Ya, es también raro. normalmente no das el mismo nombre a tus hijos, porque dices, bueno, ¿y ahora a quién llamas? Sí. Bueno, aunque sí pasa, ¿no? A veces, pero normalmente no se da por eso, no es un hecho, digamos. No, no podemos decir es la hermana. Yo personalmente pienso que no, pero podría ser alguien de la familia, eso sí es posible, Ujú. pero no tenemos nada seguro. O hermana, pero de otro padre, ¿no? Sí, O sea, perdón, de otra madre, porque normalmente tenían más de una mujer. podría ser, aunque, bueno, que hayan tenido más de una mujer, sí lo había. La poligamia sí existía, pero tampoco era tan común, Ah, porque también tenemos que ver eso, ¿no? ujú. Porque también era una cuestión de dinero, ¿no? Porque Ah. tenía que mantener, ¿no? a las mujeres de la familia, ¿no? Bien, entonces, pero de todas formas, quiero como animar, ¿no? Para que se vaya como investigando, ¿no? Por dónde hay combinaciones para ir sabiendo un poco más. Bien, vamos a seguir con el texto y Mateo 27 dice aquí, al día siguiente, que es el posterior al de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato y le dijeron, Señor, nos acordamos de que aquel embaucador, mientras vivía, había dicho, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vayan sus discípulos de noche, lo hurten y digan al pueblo, ha resucitado de entre los muertos. Y será el último engaño peor que el primero. Pilato les contestó, ahí tenéis la guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron, aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y montando la guardia. Ahora, como yo he dicho antes, este día ahora, que era el 15 del mes de Nisan, era un gran sábado, era una gran fiesta. Vamos a leer en Levítico 23, versículo 6. Porque Levítico capítulo 23, ahí tenemos la descripción de las 7 fiestas que se tiene a lo largo del año. Los primeros 4 fiestas son en la primera parte, normalmente en la primavera, y todas estas fiestas indican a la primera venida de Jesús. Después las otras 3 fiestas son luego en el otoño, y estas 3 fiestas indican a la segunda venida de Cristo. Ahora, primero está la Pascua, como vemos aquí, el día 14 del primer mes, al atardecer, es la Pascua del Señor.
Y este año que el Señor Jesús fue crucificado, el día 14 del Nisan era realmente un viernes. Y luego dice a los 15 días, eso quiere decir el próximo día, que era el sábado de este mes, es la fiesta solemne de los panes sin levadura, en honor del Señor. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis, independientemente si era sábado o no era sábado, eh, porque claro, eso es el día en el mes, es como Navidad que tenemos 25, ¿no? de diciembre. A veces cae domingo, a veces cae lunes, ¿no? Y aquí era lo mismo, pero en este año, este 15 cayó en el sábado. Aparte de eso, era, como dice aquí, un gran día de convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Ahora, lo curioso es que en este tiempo, que era realmente un tiempo para descansar, un tiempo para estar tranquilo, para decirlo así, los principales sacerdotes y fariseos estaban muy intranquilos. Volvemos aquí, ¿no? Y eran activos, porque se reunieron, dijeron, ¿qué hacemos? ¿No? Tenemos que ir a Pilato, tenemos que asegurar todo esto. Entonces se reunieron y se iban a Pilato a pedir que podían asegurar todo esta cosa. Realmente es un poco irónico, ¿no? Porque en vez de estar, tener un tiempo para disfrutar de Dios, ¿no? Estaban preocupados. Y otra cosa muy curiosa es que ellos estaban conscientes de que Jesús estaba diciendo que iba a resucitar en 3 días. En cambio, los discípulos se habían escondidos y también se lee en Lucas 24 con los dos discípulos que iban a Emaús, que estaban totalmente confusos. No estaban conscientes de que iba a resucitar y estaban totalmente atónitos. Y cuando María Magdalena dijo, yo he visto al Señor, no se lo creyeron. Esta mujer tiene su fantasía, ¿no? En cambio, curiosamente, los líderes tomaron en serio las palabras. Claro, no creyeron que iba a resucitar en realidad, pero tenían eso en mente. En cambio, los discípulos no. Y Jesús lo anunció 3 veces, pero muy directamente. Solamente vamos a leer Mateo 26, 16, perdón, Mateo 16, versículo 21. En el camino hacia Jesús, hacia Jerusalén, en el camino hacia Jerusalén, Jesús estaba realmente anunciando 3 veces, por lo menos en los evangelios tenemos esas 3 veces que él anunció muy claramente. Desde aquel momento comenzó Jesús a declarar, dice aquí en el versículo 21 de Mateo 16, a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y los escribas, ser muerto y resucitar al tercer día. Y vemos que los discípulos no captaron eso, porque Pedro mismo en este momento lo tomó aparte y comenzó a reprenderlo. Imagínate, Pedro reprendió a su Señor, Señor, ten compasión de ti mismo, que no te suceda eso jamás, ¿no? Em, También indirectamente Jesús estaba eh, diciendo que en 3 días iba a resucitar, porque se acuerdan de Mateo capítulo 12, Mateo capítulo 12, versículo 38, por donde ellos te mandaron una señal. Maestro, deseamos ver de ti una señal. Entonces él estaba diciendo, no les será dada otra señal, sino la del profeta Jonás, que estaba
En el vientre del gran pez 3 días y 3 noches. Además, ahora, eso digo entre paréntesis, Jesús está diciendo que la historia de Jonás es verídica, no es una leyenda. Entonces, muy claro eso aquí también. Em, Indirectamente está diciendo, ¿no? Que así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, y eso quiere decir, en forma figurativa, enterrada, 3 días y 3 noches. Em, entonces, eso indirectamente estaba diciendo, y eso era algo público, ¿no? Que él estaba diciendo. Entonces, ellos se ve que habían entendido. Y también de que él iba a reedificar el templo en 3 días, en cierta manera, tal vez sí lo entendieron de lo que estaba queriendo decir. Ahora volvemos al Mateo, donde estuvimos, en el 27, aquí al final. Y ahora estos principales sacerdotes y fariseos quisieron asegurar y estar en cierto y hacer todo para que después no puedan decir que Jesús resucitó. Pero justo con eso hicieron de manera de que nosotros hoy día estamos seguros que Jesús resucitó. Porque en todo esto sabemos que nadie podía haber quitado el cuerpo de Cristo. Era imposible. La mentira que más tarde levantaron, que los discípulos habían llevado, eso dice aquí más abajo en el 28, ¿no? El informe de la guardia. Porque estos se reunieron, versículo 12, ¿no? Los ancianos se acordaron sobornar a los soldados dándoles una gran suma de dinero para que dijeran que los discípulos de Jesús habían robado el cuerpo durante la noche mientras la guardia dormía. Bueno, si uno piensa un poquito, dice, bueno, pero ¿cómo podían saber que eran los discípulos si estaban durmiendo? Bueno, si yo estoy durmiendo no veo nada, ¿no? Entonces, ¿cómo podían ver que eran los discípulos? En primer lugar. Segundo lugar, en aquel tiempo, como guardia, dormirse, ahí estaba la pena de muerte. Así que nadie se dormía. Te puedo estar seguro que ningún romano, ningún soldado romano iba a dormir, porque él sabía, si yo me duermo y me pillan, me levanto con la cabeza rodando. Así que esa es otra cosa, ¿no? Que no. Y otra cosa es también, bueno, si es que realmente los discípulos han robado, ¿por qué no se iban detrás de los discípulos para rescatar el cuerpo de Cristo? No hicieron nada. No, no, no dijeron, bueno, vayan ahí a la casa de los discípulos, busquen a ellos porque ellos tienen el cuerpo. No, no hicieron ningún intento de buscar el cuerpo de Jesús. Entonces, por todo esto, tenemos la seguridad de que Jesús resucitó, porque no hay otra explicación. Y entonces, ellos mismos, por haber hecho eso, nos han dado la seguridad y por todos los siglos, ¿no? De que realmente Jesús resucitó. No hay otra explicación. Ahora, una última cosa que curiosamente hay una historia que tiene un paralelo, una historia que, porque en el Antiguo Testamento hay muchas historias que lo llamamos como tipología o una sombra que indica a Jesús. Y vamos al libro de Daniel, el libro de Daniel capítulo 6, versículo 17. Aquí estamos ahora en el tiempo de los medo-persas. Ya el tiempo de los babilonios se había derrumbado. Daniel ya tenía una edad avanzada, ya estaba, seguramente ahí tenía más de 80 años, y él estaba ahí sirviendo bajo el rey, como vemos aquí, Darío, que era el rey de los medos, porque había los medos y persas. Y el rey de Persia era Ciro.
Ciro estaba por encima de Darío. Y Darío era aquí el rey que estaba en Babilonia, por donde estaba también Daniel. Y los otros sátrapas buscaron ocasión para acusar a Daniel, como dice aquí. Y al final el pobre fue acusado y claro, podían engañar al rey porque un edicto que nadie podía orar durante 30 días, sino solamente al rey. Y claro, Jesús seguía orando 3 veces oficialmente a Dios, al Dios verdadero, y el rey tuvo que meterlo en la fosa de los leones. Y curiosamente, leemos aquí en el versículo 17. Trajeron una piedra y la pusieron sobre la puerta del foso. Eso nos acuerda de la tumba, ¿no? De Jesús. También una piedra grande, ¿no? Fue puesto delante de la tumba, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes. Así también la tumba de Jesús fue sellado para que nadie la pueda abrir o que después se pueda ver si alguien lo abrió o no. Para que el acuerdo acerca de Daniel no se cambiara. Luego el rey se fue al palacio, ¿no? Se acostó sin comer, tampoco pudo dormir porque el rey en sí quería, ¿no? A Daniel. La cosa es que vemos aquí como un tipo, se llama eso, una sombra de Jesús. Esa fosa de los leones era un lugar de muerte porque el que fue echado allí. Además, se dice luego más tarde, cuando los otros fueron echados ahí dentro, ya en el aire mismo, los cogieron los leones que estaban hambrientos y los despedazaron. Entonces, estos leones estaban hambrientos. No era que estaban satisfechos y no tenían hambre. No, no, eran hambrientos, pero era un ángel del Señor que les cerraba la boca. Y eso es como una sombra, ¿no? A Jesús. Él estaba ahí en la tumba, obviamente, realmente muerto, pero resucitó. Y así también en la imagen, Daniel resucitó, ¿no? De esa fosa que habían puesto una piedra y un sello, ¿no? Entonces, es curioso, ¿no? Como hay esa paralela, ¿no? Entre Daniel 6, aquí el 17 y de lo que habíamos leído aquí en la tumba, ¿no? En esa guardia, ¿no? Que habían puesto en la tumba. Bueno, entonces ya me quedo en esto y también voy a terminar la grabación.